obviamente con ello parte pues del metabolismo, que es fotosíntesis y respiración celular, además del intercambio gaseoso en los seres vivos, ¿ya? Bien, para poder visualizar adecuadamente pues la presentación, vamos a salir un momento del vídeo, ¿ya? Repito entonces, tenemos para desarrollar el día de hoy lo que corresponde pues al capítulo de nutrición, fotosíntesis, respiración, intercambio de gases y sistema respiratorio humano. Muy bien, ahora recordemos algo por favor de inicio. Cuando hablamos nosotros de nutrición, vamos a hablar de un conjunto de procesos por los cuales los seres vivos captan sustancias del entorno, de su entorno, para transformarlas en sus propios materiales, ¿de acuerdo? En su propia materia, ¿ya? Y además a obtener de ellos energía. Energía pues para que puedan desarrollar todos sus procesos vitales. Entre ellos, por ejemplo, el reparar el continuo desgaste que van a presentar justamente por la reproducción celular y la muerte, obviamente, de muchas de las células durante el transcurso de su vida. Entonces, hablamos pues de una variedad de procesos, ¿no?, dentro de lo que es la nutrición. Bien, teniendo eso como referente, entonces, vamos a ver los tipos de nutrición que van a tener los seres vivos. Vamos a encontrar que la nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. Va a depender de qué. Si hablamos de nutrición autótrofa, vamos a hablar de los seres vivos que tienen la capacidad de elaborar sus propios nutrientes orgánicos, ¿ya? Es decir, en la nutrición autótrofa vamos a encontrar seres, repito, que sean capaces de formar sus propias moléculas orgánicas, ¿ya?, ricas en energía. Ahora, estos seres que tienen nutrición autótrofa van a usar estas mismas moléculas orgánicas para poder obtener a partir de ellas la energía necesaria para realizar sus demás procesos vitales. Ahora, ¿a partir de dónde es que forman estas moléculas orgánicas? Generalmente a partir, pues, de sustancias inorgánicas simples. Por ejemplo, si hablo de la fotosíntesis, ¿no? Si hablo de la fotosíntesis, hablaré pues del agua y el dióxido de carbono, ¿cierto? Pero también podemos hablar de la quimiosíntesis, donde en este caso pues vamos a hablar de reacciones químicas a partir de las cuales pues vamos a formar moléculas, compuestos y obtener energía luego a partir de ellos. Bien, ¿quiénes hacen fotosíntesis? Ya sabemos, pues acá hablamos de los vegetales, ¿no?, de las plantas, de algunas bacterias, ¿no?, y las cianobacterias. Además, obviamente, pues el resultado de la fotosíntesis es algo que todos conocemos, que son los azúcares, ¿no?, los azúcares más simples. ¿Listo? Bien. El siguiente tipo de nutrición se denomina nutrición heterótrofa. La nutrición heterótrofa es propia de aquellos seres que no podemos elaborar moléculas orgánicas ricas en energía. Más bien, lo que hacemos es básicamente pues consumir esas moléculas que formaron los seres con nutrición autótrofa
y a partir de esas moléculas que consumimos, vamos a obtener pues nuestra energía. ¿Ya? Entonces, nosotros, los de nutrición heterótrofa, ¿de qué dependemos? Vamos a depender del medio para obtener nuestras moléculas orgánicas, ¿no? Ricas en energía. Eso es lo que va a ocurrir con nosotros. Ahora, ¿quiénes tienen nutrición heterótrofa y cuáles son sus tipos? Como podemos ver ahí, tenemos la nutrición holozoica, la nutrición saprófaga. Vamos a empezar por la última. Cuando hablamos de nutrición saprófaga, hablamos de alimentarse con sustancias que van a provenir de la putrefacción. ¿Ya? Entonces hablamos de materia orgánica muerta o putrefacta. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que hacemos pues es absorber, hay absorción de, absorción de aquellas sustancias pues que se han liberado durante ese proceso de descomposición. En cambio, en la nutrición holozoica vamos a hablar de los siguientes procesos. La ingestión de alimento. Vamos a hablar de la digestión del alimento, ¿ya? Que en la digestión vamos a transformar o vamos a llevar, ¿correcto? El alimento se degrada hasta sus componentes mínimos. De esa manera, estamos asegurando la obtención de moléculas, ¿no? De moléculas nutricias que van a pasar, pues, a nuestros fluidos circulantes a través del proceso llamado absorción. Ya decimos, los nutrientes pasan a la circulación. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso humano, esa absorción se lleva a cabo a nivel intestinal, fundamentalmente. Y luego hablamos de la eliminación de los residuos no asimilables, no absorbibles, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, este tipo de nutrición holozoica, pues, es básicamente lo que hacemos los humanos y los animales, ¿de acuerdo? Principalmente. También acá podemos incluir, pues, a los protozoos, ¿ya? Excepto a los protozoos holofíticos, porque los holofíticos tienen nutrición autótrofa, pueden hacer fotosíntesis, ¿ya? Muy bien, tenemos eso en cuenta entonces para este proceso, nutrición. Ahora, ya que hemos tocado el punto de fotosíntesis, lo que vamos a ver pues es la fotosíntesis. Y cuando hablamos de la fotosíntesis, vamos a mencionar en primer lugar los elementos y su ecuación, teniendo en cuenta que la descripción que vamos a hacer del proceso corresponde a lo que ocurre en plantas. Repito, la descripción, el estudio que vamos a hacer del proceso de fotosíntesis corresponde con lo que ocurre, repito, en plantas, ¿ya? Entonces, a ver, cuando hablamos de la ecuación y los elementos, repito, ecuación y elementos, hablamos pues de que necesitamos dióxido de carbono, ¿ya? Y agua. Necesitamos, repito, dióxido de carbono y agua, que van a reaccionar empleando como fuente de energía para este proceso la luz o la energía luminosa, empleando además un pigmento o fotopigmento, porque es capaz de recibir la energía luminosa, llamado clorofila.
Entonces, ¿cuáles son los elementos que van a intervenir en la fotosíntesis? Primero el CO2, después el agua, luego la energía luminosa, la clorofila, y obviamente, como esto está ocurriendo en un ser vivo, las enzimas, ¿no? Las enzimas específicas para el proceso. Muy bien, ahí tenemos entonces los elementos de la fotosíntesis. Ahora, ¿cuáles son los productos finales en total? Los productos finales pues van a ser glucosa, ¿no? Que va a ser finalmente almacenada en el vegetal, transformándose en almidón, ¿no? La glucosa se polimeriza en almidón y se almacena en órganos vegetales, como frutos, raíces y tallos. El oxígeno que va a ser liberado a la atmósfera, ¿ya? Repito, oxígeno que va a ser liberado a la atmósfera. Y finalmente, pues, agua. Ahora, de acá recuerda, este oxígeno que se libera a la atmósfera es el oxígeno que vamos a emplear los seres aeróbicos, ¿ya? Y cuando hablo de seres aeróbicos, incluimos al mismo vegetal, ¿no es cierto? Bien, ahora, en cuanto a las estructuras, la principal estructura fotosintética de un vegetal es la hoja. Repito, la principal estructura fotosintética de un vegetal es la hoja. Y en general aquellas partes verdes que contengan pues clorofila. Sin embargo, concentrémonos en la hoja. Recuerda que la hoja pues tiene un haz, que es la parte que da hacia el sol, y un en vez, ¿no? Eso lo hemos visto ya. Entonces, repito, por acá recuerda que vamos a encontrar, arriba pues vamos a encontrar el haz, ¿cierto? Y acá abajo vamos a encontrar pues el en vez. Ahora bien, siendo así, tienes que recordar que la parte media, la parte central de la hoja se llama pues mesófilo. Y como podemos recordar en este mesófilo, ¿qué es pues lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar un tejido, ¿no? Que conocemos con el nombre de parénquima clorofiliano. Obviamente llamado así justamente por la presencia pues de la clorofila. Muy bien, ahora dentro de este parénquima, ¿no? O dentro de las células de este parénquima vamos a ubicar al cloroplasto. Repito, dentro de las células de este parénquima, ¿qué vamos a ubicar? Al cloroplasto. ¿Por qué es importante ubicar al cloroplasto? Porque tenemos que recordar que el cloroplasto es la organela que se va a encargar de la fotosíntesis. Ya, repito, el cloroplasto es la organela que se va a encargar de la fotosíntesis. Para ello tenemos pues que recordar que tiene una membrana externa, una membrana interna, que la membrana interna se pliega sobre ella misma para formar pues la membrana tilacoide, que es donde vamos a encontrar la clorofila. Repito, la membrana interna se pliega sobre ella misma, ¿ya? Formando pues la membrana tilacoide, que es donde vamos a encontrar a la clorofila, ¿ya? Muy bien. Y luego vamos a encontrar una parte fluida donde no está pues el tilacoide, que se va a llamar estroma. Se va a llamar estroma. Bien, ya tenemos entonces los tilacoides, que es más, ¿no? Los tilacoides se doblan sobre ellos mismos formando los discos tilacoides, cuyo conjunto es la grana. Y bueno, tenemos pues el estroma. Además, hay que recordar que este cloroplasto tiene sus propios ribosomas, su propio ADN, etc. Muy bien, ya tenemos entonces ahí la estructura encargada de la fotosíntesis. Ahora, estamos viendo un esquema del cloroplasto. Ya, repito, lo que estamos viendo acá es un esquema del cloroplasto. Y en este esquema, entonces, nuevamente hay que recordar, acá encontramos a los discos tilacoides. Discos tilacoides.
discos tilacoides que contienen clorofila y que por lo tanto van a recibir luz, van a capturar la energía luminosa. ¿Ya? Coloco acá entonces energía luminosa. ¿Ya? Energía luminosa. ¿Qué va a ser? Pues recibida por quién? Va a ser recibida por la clorofila. No te olvides, la clorofila que está acá, ¿no? La clorofila. Va a ser recibida por la clorofila. Ahora bien, y entonces aquí, en esta parte llamada tilacoides, van a ocurrir las reacciones de la llamada fase lumínica, ¿ya? Fase lumínica o fase luminosa. Y aquí entonces vamos a usar el agua y vamos a liberar el oxígeno. Este oxígeno, por cierto, que se libera durante la fase luminosa, sale pues de la molécula de agua. ¿Ya? Este oxígeno, repito, que se libera a la atmósfera, sale pues de la molécula de agua. ¿Sí? Bien. Ahora, en el otro lado, recordemos que además de tilacoide está el fluido llamado estroma. En el fluido llamado estroma ocurre el llamado ciclo de Calvin, un ciclo en el cual el CO2, y para ser más preciso, el carbono del CO2, es empleado para formar carbohidratos. Repito, el carbono del CO2 es empleado para formar carbohidratos. Y el ciclo en el cual ese CO2 es pues integrado se llama ciclo de Calvin. ¿Ya? Y este ciclo de Calvin tiene lugar pues en el estroma en la fase oscura. Ahora, hay una relación entre fase luminosa y fase oscura que es justamente a través de las moléculas de ATP y NADPH. ATP, repito, y NADPH. Ya, esto es en cuanto pues a lo general de la fotosíntesis. Muy bien, vamos a ver ahora entonces la fase luminosa. Recuérdate, te estaba diciendo que la membrana interna se pliega hacia el interior del cloroplasto, formando pues la membrana tilacoide, que se dobla sobre ella misma pues para formar una especie de disco llamado disco tilacoide, ¿ya? Y en este disco tilacoide vamos a encontrar pues a los llamados fotosistemas, ¿ya? Pero ¿qué cosa es un fotosistema? A ver, entonces perdón, un fotosistema es un complejo de moléculas capaces de capturar la energía de la luz. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, carotenos y la clorofila. Siendo pues esta última, la clorofila, la más importante, ¿ya? La más importante. Y tenemos entonces que existen pues dos fotosistemas, ¿ya? El fotosistema 1, que contiene una clorofila llamada P700, ¿ya? Llamada así porque captura longitudes de onda de 700 nanómetros, ¿no? Recuerda que cuando hablamos pues de luz, hablamos de radiación electromagnética, hablamos de longitud de onda, ¿ya? Entonces hablamos del fotosistema 1 o P700, clorofila P700. Y luego tenemos también pues el fotosistema 2,
donde también hay clorofila, una clorofila pues que va a ser llamada P680, porque captura pues justamente longitud de onda de 680 nanómetros. Ya tenemos entonces ahí los dos fotosistemas. Bien, ahora, los fotosistemas, como bien habíamos mencionado, lo que hacen es capturar luz, capturar la energía de la luz, ¿ya? Capturar pues fotones, ¿ya? Capturar la energía de la luz. Ahora, cuando las clorofilas capturan la energía de la luz, se inicia, repito, un recorrido de electrones despedidos por cada fotosistema. Entonces, cuando los fotosistemas reciben luz, despiden, ¿no? Sale de ellos electrones. Los electrones que salen del fotosistema 2 van hacia el fotosistema 1 y los del fotosistema 1 van hacia esta molécula llamada NADP-reductasa. Entonces, lo que estamos viendo acá en naranja es justamente pues el paso de electrones, ¿ya? Ahora, para que los electrones viajen del fotosistema 2 al fotosistema 1, encontramos una serie de transportadores. Y para que del fotosistema 1 los electrones vayan a esta molécula llamada NADP-reductasa, también hay otro transportador de electrones. Entonces, recuerda, una vez más, cuando decimos que la luz llega a los fotosistemas, estamos hablando de que de cada fotosistema va a liberarse electrones que van a empezar a recorrer esta zona de los fotosistemas. Entonces, ¿cuáles van a ser pues los procesos o pasos que vamos a encontrar acá? Vamos a describir primero la fotoexcitación, que es justamente lo que estamos describiendo, ¿no? La recepción de luz, la captura de luz. La energía de la luz y el recorrido de electrones. Eso es la fotoexcitación, ¿ya? Además, en esta fotoexcitación, en este recorrido de electrones, vamos a encontrar las siguientes moléculas. Entre 2 y 1, entre el fotosistema 2 y fotosistema 1, la plastoquinona, el complejo del citocromo y la plastocianina. ¿Ya? Repito, entre el fotosistema 2 y el 1 encontramos pues plastoquinona, complejo citocromo y plastocianina. Ahora, entre fotosistema 1 y NADP-reductasa, la ferredoxina. El punto que te decía entonces es que los electrones van a correr. Ahora, se requiere, repito, se requiere mantener un flujo constante de electrones. ¿Por qué? Porque cuando los electrones llegan a la NADP-reductasa, participan en la formación del NADPH. Participan, repito, en la formación del NADPH. Eso significa que, repito, eso significa que los electrones siempre deben estar moviéndose. Para mantener, repito, una fuente constante de electrones en movimiento, vamos a usar la molécula de agua. ¿Ya? Repito, vamos a usar la molécula de agua. Entonces, a ver, si hablamos del uso de la molécula de agua, tenemos pues que romper a esa molécula de agua. Entonces estamos hablando de la fotólisis del agua. La fotólisis del agua, ¿qué nos va a generar? Va a generar electrones, sobre todo por el fotosistema 2, ¿correcto? Nos va a generar, vamos a escribir por acá, protones o equivalentes de reducción y oxígeno. Recuerda que este oxígeno se libera ¿a dónde? A la atmósfera. Ese oxígeno se va a liberar a la atmósfera. Muy bien, ¿y dónde ocurre la fotólisis del agua? Aquí,
en el fotosistema 2. El fotosistema 2 permite también entonces la ruptura de la molécula de agua con la energía de la luz que llega a este fotosistema. Pero la energía de la luz que llega a este fotosistema 2 también permite, repito, también permite la ruptura de la molécula de agua. Ahora, cuando esto ocurre, cuando los electrones empiezan a recorrer, entonces no hay más que esperar que lleguen hasta la NADP reductasa. Sin embargo, fíjate acá arriba, ya, eso es lo naranja es los electrones. Pero te dije, la molécula de agua no solamente nos da electrones, también nos da protones. H positivo. A ver, los protones o equivalentes de reducción son estos, los H positivo. Y entonces, los H positivo que salen del agua, que salen de la molécula de agua, se van almacenando aquí, en la parte interna del tilacoide. En la parte interna, repito, del tilacoide. ¿Ya? Y como están acá amontonados, ¿no? Acumulados, van a salir, repito, van a salir a través de una molécula llamada ATP sintasa. Esta molécula llamada ATP sintasa no va a permitir la formación de ATP solo cuando los protones salen a través de ella. Entonces, a ver, la salida de protones a través de esta ATP sintasa permite pues la formación de ATP. Y la formación de ATP recibe otro nombre. Ese proceso de formación de ATP se va a llamar fotofosforilación. Repito, es la formación ¿de qué? De ATP. Ahora, para formar ese ATP requerimos, te había comentado, de protones. Protones que en primera instancia, ¿de dónde salen? Pues justamente de la fotólisis del agua. Salen, repito, de la fotólisis del agua. Por eso es que se menciona que este fotosistema 2, al liberar protones, gracias a esos protones, permite la formación de ATP. Gracias a la liberación de estos protones, repito, permite la formación de ATP. A ver. A ver, mi estimado joven. Cuando la concentración de hidrogenión en una solución, porque esto finalmente termina siendo una solución, se incrementa, decimos que, ¿qué pasa pues con el pH? Está aumentando la concentración. Ya, recordemos, eso significa pues que el pH se aleja del 7, se acerca al 1, entonces estamos hablando de un medio. Vamos, usted mismo escriba por favor. Vamos, yo sé que alguno de ustedes sabe, estamos hablando de una elevada concentración aquí, en esta solución. Correcto, muy bien, joven Omar, así es. Ese es pues el punto, ¿ya? Entonces, retornemos acá. A ver. Excelente, así es. De nada, muy bien. Sigamos entonces, estamos acá. Ahora, ya formamos ATP. Eso significa que los protones, o repito, equivalentes de reducción, salen, ¿cierto? Salen. Pero retornan al estroma, pero no se quedan ahí, sino que son captados por la NADP reductasa. Recuerda que la NADP reductasa ya recibió electrones. Y entonces, con esa fuerza que tiene por la llegada de electrones, ya va a capturar a los protones y vamos a ser partícipes del proceso de fotoreducción, que es pues la formación de NADPH. Ahora sí, NADPH.
Recuerda pues que aquí la NADP reductasa pues hace justamente eso, ¿no? Reduce al NADP. Este NADP llega acá oxidado y termina siendo pues reducido, ¿de acuerdo? Ahora, entonces ya tenemos ahí pues los 4 procesos, ¿no? Fotoexcitación, fotólisis del agua, fotofosforilación y el último que es la fotoreducción. Ahora recordemos que la fase luminosa entonces va a darnos varios productos. ¿Cuáles van a ser los productos de la fase luminosa? El oxígeno más el NADPH y el ATP. Ahora recuerda por favor, los dos últimos van a dónde? A la fase oscura, ¿de acuerdo? Van a la fase oscura. Mientras que obviamente pues el oxígeno se libera a la atmósfera, ¿de acuerdo? Se libera a la atmósfera. Muy bien, ya tenemos ahí este detalle acerca pues de la fase luminosa. Ahora recordemos algo más. La formación de ATP que hemos descrito acá ha empleado los dos fotosistemas. Pero hay ocasiones, ¿no?, en los cuales la ausencia de uno de los elementos intervinientes acá hace que solo funcione un fotosistema. ¿Se va a seguir formando ATP? Sí, pero ya no funcionan los dos. Entonces, ¿cómo se va a denominar ese fenómeno, ¿no?, ese proceso? Vamos a verlo entonces en el siguiente punto, hablando específicamente de la fotofosforilación. Tenemos dos tipos, la no cíclica, llamada también acíclica, que es la que acabamos de describir, donde se emplean los dos fotosistemas, ¿no? El fotosistema 2 P680, el fotosistema 1 P700, ¿ya? Se emplean ambos fotosistemas, y aquí el detalle de este punto es pues la presencia de NADP. Repito, una vez más, la presencia de NADP, ¿ya? Esa presencia de NADP es pues importantísimo. Eso significa que si no existiera el NADP, no podríamos formar NADPH. Y si no se forma NADPH, entonces, regresemos acá, entonces los electrones de 700 que salieron, recuerda, de 700, van a regresar. Repito, de nuevo, en la fosforilación que hemos visto, se emplean los dos fotosistemas, 680 y 700. Se emplea NADP, y gracias a que se emplea NADP, se forma NADPH y se puede formar ATP. ¿De acuerdo? Se puede formar ATP. Ya, ese es en la fotofosforilación no cíclica o acíclica. ¿Qué pasa en cambio cuando no tenemos NADP? Entonces, recuerda esto, ¿eh? Cuando está ausente el NADP, ¿ya? Vimos entonces que la fotofosforilación va a ser cíclica. ¿Por qué, profesor? Porque ahora los electrones de 700 nadie los va a recibir. Nadie los recibe. Así que, siguiendo la flecha azul, los electrones retornan al fotosistema 1. Retornan, dan la vuelta. Por eso decimos que es cíclica. Correcto. Entonces, si la fotofosforilación es cíclica, es porque hay ausencia de NADP. Y además, no se libera oxígeno. No se libera oxígeno, ¿ya? Eso es importante. No se libera oxígeno. En cambio, en la fotofosforilación cíclica, sí, pues aquí sí se libera oxígeno. Entonces hay ahí una diferencia fundamental. ¿Cuándo es que la fotofosforilación se llama cíclica? Cuando no tenemos NADP, cuando se ha gastado el NADP. Muy bien, ya tenemos entonces ahí
los pasos pues de la fase luminosa. Vayamos, te decía, a la fase siguiente, que es la fase oscura. Y entonces, cuando hablamos de la fase oscura, tenemos que entender que esta fase va a tener pues eventos como el ciclo de Calvin, ¿no?, que es un conjunto de procesos cíclicos, por eso se llama obviamente ciclo de Calvin. Y luego, la formación de moléculas orgánicas. Ahora, por favor, recordemos algo antes de continuar. Esta molécula de PGAL, que se llama también fosfogliceraldehído, es esta misma de acá, gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Es la misma, solo es otro nombre, pero es la misma molécula, 3 carbonos en cada caso. Ahora bien, el ciclo de Calvin-Benson. El ciclo de Calvin-Benson, te decía, es una serie de reacciones cíclicas que conllevan a formar gliceraldehído 3-fosfato o PGAL y a regenerar ribuloso 1,5 bifosfato. Repito, entonces, el ciclo de Calvin-Benson me va a permitir formar, obtener, elaborar gliceraldehído 3-fosfato y regenerar ribuloso 1,5 bifosfato. Pero su objetivo fundamental, o sea, lo más importante que debemos recordar de esto, ¿cuál es? Es este punto, que aquí, en este ciclo, se fija el CO2, se lleva a cabo pues la fijación de CO2, ¿ya? Y entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Que empezando el ciclo pues de Calvin-Benson, vamos a hablar de la fijación, del CO2, o llamado también proceso de carboxilación, para lo cual se emplea pues una enzima. Esa enzima se llama rubisco. Te decía pues es el primer paso, ¿no?, de la etapa llamada ciclo de Calvin-Benson. Ya está. Listo. Y ahí tenemos entonces ese primer detalle. Ahora, un asunto importante es que para formar una molécula orgánica como la glucosa, tenemos pues que recordar que la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 6 carbonos. Cada carbono que viene de esta o que está en esta glucosa, repito, cada carbono que está en esta glucosa viene del CO2. Y por eso es que vamos a emplear 6 carbonos. ¿Ya? 6 carbonos. Eso significa que no vamos a requerir un solo ciclo de Calvin, sino que vamos a requerir 6 ciclos de Calvin. Ya, repito, vamos a requerir de 6 ciclos de Calvin. Y por eso es que tienes pues las cantidades de moléculas ahí, ¿no? 6 moléculas de CO2 durante 6 ciclos de Calvin van a reaccionar con 6 moléculas de ribuloso 1,5 bifosfato para formar moléculas de fosfoglicerato que van a reaccionar con el ATP que viene de la fase luminosa, se van a transformar en moléculas de 1,3 bifosfoglicerato, que va a reaccionar con el NADPH que viene de la fase luminosa, y se van a convertir en moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, este PGAL. Ahora, ¿cuántas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato vamos a formar durante los 6 ciclos de Calvin? Pues 12. De estas 12, solo voy a usar 2 moléculas para formar, por ejemplo, glucosa. ¿Por qué, profesor? Mira, la molécula de gliceraldehído 3-fosfato tiene 1, 2 y 3 carbonos. La glucosa, ¿cuántos tiene? 6, ¿cierto? Por eso se usan solo 2 moléculas.
Teníamos 12, uso 2. Las 10 restantes van a regenerar a la ribulosa 1,5 bifosfato empleando más ATP en el camino. Repito, las 10 moléculas van a regenerar a la ribulosa 1,5 bifosfato empleando más ATP en el camino. Entonces, acá tenemos dos pasos más. Aquí, desde fosfoglicerato hasta gliceraldehido fosfato, ¿de acuerdo? Todo eso pues va a ser llamado reducción, ¿de acuerdo? Reducción o, nombre largo, reducción del CO2, que va a ir pues, repito, desde aquí hasta acá, ¿no? Bien. Y luego, la última etapa que estamos viendo pues por acá, esta última etapa, es la que se va a denominar regeneración. ¿De quién? De la ribulosa bifosfato. Listo, y tenemos entonces ahí los procesos pues que están ocurriendo en el ciclo de Calvin. Ahora hay un detalle importante que te recuerdo. A ver, en cantidades. Si el objetivo es formar una molécula de glucosa, ¿qué necesito? Necesito 6 ciclos de Calvin. Por cada molécula de glucosa, repito, necesito 6 ciclos de Calvin. Por cada molécula de glucosa voy a emplear 12 más 6, 18 ATPs. Y voy a emplear 12 NADPH. Entonces, a ver, repito. Para formar una molécula de glucosa, vamos a requerir 6 ciclos de Calvin, 12 ATP, perdón, 18 ATP, mil disculpas, 18 ATP y 12 NADPH. ¿Listos? Solo por una molécula de glucosa. Ahora, recuerda algo más. Esta glucosa es una molécula que va a almacenar energía. Entonces, ahí va una observación. Aquí vamos a hablar pues de la energía que se almacena en las moléculas o llamada energía de enlace. La energía, repito, que se almacena en las moléculas, llamada también pues energía de enlace. Muy bien, ahora el PGAL puede convertirse no solo en glucosa, sino también en aminoácidos o en ácidos grasos. Y de esa manera pues dar origen a los demás grupos de sustancias. Listo, ya tenemos ahí entonces la fotosíntesis. Vamos ahora al siguiente proceso, la respiración celular. Ahora, recuerda por favor, la respiración celular es un proceso que nos va a garantizar, nos va a permitir liberar, porque es eso, no es la liberación de la energía de las moléculas orgánicas energéticas, valga la redundancia, ¿no? Liberar la energía de las moléculas orgánicas que han formado, que se formaron en los procesos de fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? Ahora, recordemos, esa energía que se libera de estas moléculas orgánicas es justamente la energía que había almacenado la glucosa, por ejemplo. Te había indicado. ¿Cómo se llama esa energía que vamos a liberar? Energía, pues, de enlace. Se libera. ¿Por qué decimos que se libera la energía de enlace? Porque lo que vamos a hacer aquí en este proceso de respiración celular es romper justamente esos enlaces, ¿no? Degradar, oxidar esas moléculas orgánicas ricas en energía para obtener justamente la energía que ellas han almacenado. Por eso es que la respiración celular, repito, es un proceso de liberación de energía. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, vamos a recordar que la respiración celular puede ser anaeróbica y aeróbica. La anaeróbica es propia pues, de organismos primitivos como bacterias o que viven pues, en ambientes sin oxígeno, ¿no? Anóxicos. O incluso
con presencia de muy poco oxígeno, ¿no? Lo que se llama ambientes hipóxicos. Ahora, la respiración aeróbica, en cambio, es aquella que realizan los seres aeróbicos. Eso no solamente pues incluye animales y protozoos, sino también a las mismas plantas, ¿ya? Ahora, hay una diferencia entre la respiración aeróbica y anaeróbica, aparte obviamente de la presencia de oxígeno y dónde ocurre. La respiración anaeróbica ocurre solo en el citosol celular, no emplea otra estructura más. La respiración aeróbica, en cambio, emplea tanto el citosol como la mitocondria. Ya emplea, repito, tanto el citosol como la mitocondria. Y entonces, la principal molécula, el principal sustrato respiratorio, o sea, la molécula que más vamos a oxidar en la respiración celular, es pues la molécula que también se forma más en la fotosíntesis, que es la glucosa. Entonces, la molécula principal sustrato respiratorio es pues la glucosa. Muy bien, y por eso es que tenemos acá a la glucosa, ¿no? ¿Listo? Ahora, la degradación completa de la glucosa, ya la degradación completa, repito, de la glucosa ocurre solo en la respiración aeróbica, ¿ya? En la mitocondria. Bien, entonces, saliendo de aquí, vamos al siguiente punto. La respiración aeróbica tiene pues una ecuación que básicamente es lo inverso de la fotosíntesis, ¿ya? Básicamente es lo inverso de la fotosíntesis, porque aquí usamos glucosa, oxígeno, agua y obtenemos pues CO2 y obviamente también agua, pero sobre todo energía, sobre todo energía. Hoy vamos a continuar entonces con la primera parte, sea de la respiración celular aeróbica o de la respiración celular anaeróbica, que es pues la glucólisis, ya llamada también vía de Meyerhoff. A ver, la glucólisis, repito, la glucólisis, no te olvides, solo va a ocurrir en el citosol. ¿Ya? Solo va a ocurrir en el citosol. ¿Y en qué consiste la glucólisis? Cuando hablamos de glucólisis, hablamos de romper a la molécula de glucosa. Romper, repito, a la molécula de glucosa hasta obtener, y ahí vamos con los productos, hasta obtener dos moléculas de piruvato, dos ATP netos y dos NADH. Entonces, a ver, tenemos acá lo siguiente. La glucólisis, reitero, nos permite romper a la glucosa y obtener estos tres productos. Productos que van a ser pues procesados de diferente forma dependiendo si continúa la parte anaeróbica o la parte pues aeróbica. A ver, la glucosa, repito, va a ser degradada, oxidada hasta obtener dos piruvatos, dos ATP netos y dos NADH. No olvidar, estamos hablando de un proceso de degradación, ¿ya? De degradación. Ahora, observamos, sin embargo, un pequeñísimo detalle. En el proceso tenemos 4 ATPs acá. Fíjate en esto. En el proceso, aquí tenemos 4 ATP, ¿cierto? Ya. Se forman, ¿no? Pero de estos 4, vamos a tomar 2 para la siguiente glucólisis, ¿ya? Para la siguiente glucólisis. Quedándonos entonces solo 2 netos o útiles para que la célula disponga de ellos, ¿ya? Los otros 2 se van a emplear en la siguiente glucólisis.
ya tenemos ahí entonces el asunto de la glucólisis. Repito, ocurre en el citosol y consiste en degradar, tras una serie de reacciones que en total son 10, a la glucosa hasta obtener 2 piruvatos, 2 ATP netos y 2 NADH más H, 2 NADH. Hay un detalle importante acá, por favor, quiero que tengas en cuenta esto. La formación de ATP, la formación de ATP aquí en este punto, a ver, perdón. La formación de ATP en este proceso se denomina fosforilación a nivel sustrato. ¿Por qué? Porque es un proceso de fosforilación que ocurre durante la reacción. No es un proceso especial como habíamos visto hace rato en fotosíntesis. No, esto ocurre durante la reacción química. Por eso se llama fosforilación a nivel sustrato. Muy bien, ahora te decía, si la glucólisis sigue pues un mecanismo anaeróbico, hablamos por ejemplo de fermentación, pero si sigue un mecanismo aeróbico, vamos a hablar pues del ingreso a una mitocondria, ¿ya? A una mitocondria. Bien, ya tenemos entonces ahí la glucólisis, ¿no? La glucólisis. Luego tenemos aquí la respiración aeróbica en primer lugar. La respiración aeróbica, repito, en primer lugar, que comprende la glucólisis, que ya les había dicho, ¿no? La glucólisis, la formación de acetil, el ciclo del ácido cítrico, llamado también ciclo de Krebs, y la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis, que nos permite la formación de más ATP. Entonces, a ver, si hablo del ciclo del ácido cítrico, ¿de qué estoy hablando? Te decía, el ciclo de Krebs, ¿ya? Y si te hablo de del transporte de electrones y de la quimiosmosis, ¿ya? A ver, vamos a hablar entonces aquí de dos procesos importantes. Lo que se va a llamar cadena respiratoria y del otro proceso llamado fosforilación oxidativa. ¿Ya? De esos dos procesos. Ahora, recuerda por favor que en la glucólisis vamos a obtener ¿cuántos piruvatos? 2. No olvidar eso. ¿Ya? Que además en este recorrido, otros de los productos que tenemos son 2 NADH. ¿Ya? Y algo debe pasar con ese NADH. De hecho, este NADH va a llegar de alguna forma al interior de la mitocondria, y eso vamos a verlo en su momento. Pero ahora solo recuerda, para cuestión de cantidades, que la glucólisis pues nos da 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. Y todos estos van a intervenir en los demás procesos. ¿Ya? A ver. Claro, así es. Entonces vamos a ver ahora por qué decimos que es 2. Bien, ¿estamos claros con esto? Ya está. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Ya está. A ver. Entonces ya te había mencionado que ingresan 2 moléculas de acetil, ¿no? O perdón, que estoy hablando, 2 moléculas de piruvato. Acá tenemos entonces, acá, 2 moléculas de piruvato que se van a convertir en 2 moléculas de acetil.
La coenzima A, recuerda por favor que se une en este proceso. La coenzima A es básicamente un transportador, ¿no? Que va a llevar a este producto llamado acetil al siguiente paso. Ah, ya, pero, recuerda, la conversión de piruvato en acetil lleva a la pérdida de CO2. Repito, la conversión de piruvato en acetil lleva o conlleva la pérdida de CO2. Así que pasamos de tener 3 carbonos a tener solo 2. Solo 2 carbonos. El acetil tiene solo 2. Entonces, aquí tenemos pues un pequeñísimo proceso. Hay que ponerle nombre, ¿no? Descarboxilación. Porque se está perdiendo pues CO2. ¿Ya? Se está perdiendo CO2. Ya. Y luego, ¿qué vamos a encontrar? Que entra 2NAT y salen 2NATH. O sea, estamos hablando de que va a perder equivalentes de reducción protones o simplemente H, positivo. O H. ¿Cómo se va a llamar eso? Deshidrogenación. Esto es importante mencionarlo porque fue motivo de consulta alguna vez en un examen. Tenemos acá la descarboxilación y la deshidrogenación. Ahora, a continuación, repito, tenemos 2-acetil que van a ser pues llevados de la mano por la coenzima A al siguiente proceso. Este proceso es la formación de acetil. Ya este proceso, repito, que hemos visto acá, que es la descarboxilación del piruvato, la deshidrogenación, es básicamente llamado también pues formación de acetil. Bien, ahora, este acetil, te decía, es llevado por la coenzima A, si colocamos acá 2, es llevado por la coenzima A este ciclo del ácido cítrico que te dije, se conoce también como ciclo de ¿quién? De Krebs. A ver, y entonces, ¿qué va a ocurrir aquí en el ciclo de Krebs? Pues en el ciclo de Krebs, permíteme aumentar un poco esto. En el ciclo de Krebs, lo que vamos a encontrar acá de manera resumida, ¿ya? Porque lo que interesa es la comprensión del proceso, ¿ya? Lo que está ocurriendo. Más allá de los nombres, ¿ya? Los nombres están en tu boletín, están en el libro. Interesa el proceso. Quiero que entiendas esto. En este ciclo de Krebs, hay una molécula de 4 carbonos llamado oxalacetato que se va a unir con el acetil que tiene solo 2 carbonos. Repito, hay una molécula de 4 carbonos que se llama oxalacetato que se va a unir con otra que tiene 2 carbonos llamada acetil. La reacción entre ellas, que es la primera reacción del ciclo de Krebs, forma esta molécula llamada citrato que tiene 6 carbonos. 6 carbonos. Este citrato pierde carbono y se convierte en otra molécula de 5 carbonos. Estoy diciendo bien claro, pierde carbono. ¿Ya? Pierde carbono. Ahora, esta molécula de 5 carbonos va a volver a perder carbono hasta formar una molécula de 4 carbonos. Se va a volver a perder carbono, vuelve a salir CO2. Ahora, esta molécula de 4 carbonos va pues por una serie de transformaciones sin pérdida ya de carbono, por una serie de transformaciones va a volver a convertirse en oxalacetato. ¿Para qué se convierte de nuevo en oxalacetato? Para otra vez iniciar el ciclo, un nuevo ciclo, ¿ya? Entonces, repito, en este ciclo de Krebs ya tenemos la molécula de oxalacetato de 4 carbonos que se va a unir con el acetil de 2 carbonos para formar una molécula de citrato o ácido cítrico de 6 carbonos, la cual va a perder un carbono, se queda con 5,
molécula que va a perder otro carbono, se queda con 4, y este compuesto de 4 carbonos solo se va a transformar en oxalacetato y ya no va a perder más carbono. Como puedes darte cuenta entonces, en el ciclo de Krebs estamos perdiendo un CO2, dos CO2. ¿Ya? Listo. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar ahora que durante el proceso de transformación de este compuesto de 4 carbonos hacia oxalacetato, encontramos que se va a formar ATP. Es decir, para ser muy puntuales, no es que se forme ATP de manera directa. Se forma primero una molécula llamada GTP que cede su energía al ATP. Entonces se forma un GTP, el cual cederá, pues repito, su energía al ATP. Ya. Entonces ya tenemos que en un ciclo de Krebs se forma pues un ATP y se están perdiendo 2 carbonos. Pero hace unos años atrás, una pregunta importante, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué el ciclo de Krebs es importante? ¿Qué lo hace tan importante al ciclo de Krebs? Quiero que observes el NAT y el FAT que estamos viendo por acá. NATH, FATH2, NATH, NATH. A ver, ¿qué ocurre? El ciclo de Krebs es importante porque libera, repito, libera equivalentes de reducción. Profesor, ¿y eso qué es? Esos son pues los H positivos, los protones. ¿Hacia dónde los libera? Hacia las crestas. Porque si tú recuerdas, estos procesos que estamos viendo están ocurriendo aquí, en la parte fluida de la mitocondria llamada matriz. La formación de acetil y el ciclo de Krebs ocurren en la matriz mitocondrial. Y entonces te decía, se van hacia las crestas. Ahora, no van solos. Quienes los llevan, decimos entonces, son transportadores. ¿Quiénes son transportadores? Pues nada más y nada menos que el FAT y FAT. Esos son los transportadores que van a llevar pues a los equivalentes de reducción. ¿Hacia dónde? Hacia las crestas. ¿Por qué hacia las crestas? Porque justamente en las crestas pasan los últimos 2 procesos que habíamos mencionado. ¿Ya? Muy bien. A ver, parece que no. Un lapsus. Bien, a ver, entonces ya tenemos esto aquí. Algo más. Importante, algo más. ¿Cuántos acetil habían entrado? 2. 2 para esto, para el ciclo de Krebs. Eso significa algo más, señores, algo importantísimo. Que en realidad, pues, no ocurre un ciclo, ¿no? Sino ocurre 2. 2 ciclos de Krebs por 2 acetil. 2 ciclos de Krebs, 2 acetil por 2 piruvatos. 2 ciclos de Krebs, 2 acetil, 2 piruvatos por cada glucosa. Entonces, ya tenemos ahí un asunto importante que tenemos que escribir por acá. A ver, por 2 Krebs, ¿cuáles van a ser los productos? Repito, por 2 ciclos de Krebs. Vamos a liberar 4 CO2, 2 por ciclo, 2 ATP, 1 por ciclo, ¿ya? Vamos a liberar 6 ATH,
Y por último, 2-FATH2. Ya tenemos ahí cuáles van a ser los productos del ciclo de Krebs. Recuerda, el NADH y el FATH2 van a llevar pues los equivalentes de reducción, o sea, los protones, hacia las crestas para los dos últimos procesos. Repito, para los dos últimos procesos. Bien, ya tenemos esto por acá. Listos. Ahora, obviamente, pues, si tú deseas recordar todo el ciclo de Krebs, tenemos pues por acá el citrato, el isocitrato, ¿correcto? El alfa-acetoglutarato, el succinil, donde ya tenemos 5, ¿no? Succinato, fumarato, malato y otra vez oxalacetato. Entonces, esos son los nombres. Recuerda que el ciclo de Krebs está formado pues por 8 reacciones, ¿no? 8 reacciones que ocurren, repito, en la matriz. En la matriz. ¿Ya está? Ya tenemos eso de ahí ganado. Ahora, detalle importante aquí a recordar, reitero una vez más, detalle importante aquí, es estos 6 NADH y 2 FATH2 que van por los dos ciclos de Krebs hacia las crestas. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Vamos entonces primero pues con los dos últimos procesos, ¿ya? Pero antes, recuerda por favor, la mitocondria, no te olvides, tiene una membrana externa y una membrana interna. ¿Sí? Ya. Membrana externa, membrana interna. Ahora, la membrana interna se pliega sobre ella misma, formando pues lo que llamamos, recuerda, crestas, ¿no? Crestas. Ya está. Cresta mitocondrial o cresta de la mitocondria, ¿no? Ya. Es pues este asunto aquí, ¿cierto? Ya. Y luego también pues debemos recordar que existe otra estructura llamada matriz, ¿no? La matriz. Ya. Acá tenemos entonces la membrana externa de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria y el espacio entre ambas llamado espacio intermembrana. Llamado también espacio intermembrana o, si prefieres, ya, cámara externa. ¿Por qué? Porque justamente la matriz mitocondrial se llama cámara interna, ¿ya? Cámara interna. Repito, se va a llamar cámara interna. Y entonces, ahora, cuando hablamos de la cámara externa y de la cámara interna, quiero que te des cuenta que en la membrana mitocondrial interna vamos a encontrar una serie de complejos, ¿ya? Una serie de complejos que corresponden pues a una suerte de transportadores, ¿ya? Repito, a una suerte de transportadores. ¿Qué ocurre acá? Acá encontramos un complejo llamado NAD-Q-reductasa, ubiquinona, citocromo C, citocromo oxidasa. Reitero, pues están ahí, ¿no? Estos son complejos en donde, si tú recuerdas, van a recorrer electrones. Esta flecha ya la hemos visto. Electrones, ¿ya? Electrones. Van a recorrer, repito, electrones. Van a recorrer, repito, electrones, ¿ya? Van a recorrer, repito, electrones. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te voy a explicar así. El NADH y el FATH2 van a llegar a cada uno a un distinto complejo.
el NADH va a llegar al NADHQ reductasa y ahí va a dejar electrones que van a recorrer por los otros complejos, hasta encontrarse con el oxígeno en este último complejo llamado citocromo oxidasa. ¿Ya? Repito, van a llegar y van a dejar sus electrones que van a recorrer hasta el citocromo oxidasa donde se unen con el oxígeno. ¿Ya? Ahora bien, esto permite además el ingreso de protones desde la cámara interna, desde la matriz, hasta el espacio intermembrana. Ahora, recuerda esto, por favor, que te voy a indicar. El flujo de protones hacia la cámara interna es lo que se llama quimiósmosis, que justamente es el término que habíamos visto escrito antes, ¿ya? Quimiósmosis. Ese es el paso, reitero, de protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Ahora, reitero entonces, el NADH llega al NADHQ reductasa, deja electrones que van a recorrer los complejos hasta el complejo citocromo oxidasa, donde se encuentran con el oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Y a su vez, esto permite entonces el flujo de protones hacia la cámara externa o espacio intermembrana. Ahora, el FATH-H2 llega al complejo llamado ubiquinona, llega a la ubiquinona, donde ocurre algo similar, donde ocurre que el FATH-H2 deja electrones que van a recorrer los complejos hasta encontrarse con el oxígeno. Y a su vez van a permitir nuevamente el flujo de protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana, ¿no? Entonces aquí en el espacio intermembrana va a ocurrir una elevación de la concentración de protones, ¿no? De equivalentes de reducción. Ahora, sígueme por favor en esto. Los equivalentes de reducción, los protones, van a retornar a la cámara interna atravesando a la molécula ATP sintetasa. Van a retornar a la cámara interna a través del ATP sintetasa. Esto permite la formación de ATP. Repito, esto permite la formación de ATP. Ahora, recuerda lo que te voy a indicar. Empezamos por el NAD. El NAD permite que pase protón por este primer complejo, protón por este segundo complejo, tercer complejo, perdón, y por el cuarto complejo. Entonces pasa 1, pasa 2, pasa 3. Y entonces hay que recordar lo siguiente, como los electrones del NADH van a permitir que atraviesen protones por 3 complejos, decimos entonces que NADH permite la formación de 3 ATP, ¿correcto? 3 ATP. En cambio, si observamos el FATH-H2, los electrones del FATH-H2 solamente van a permitir el flujo de protones por 2 complejos. Entonces, ¿qué vamos a decir? El FATH-H2 va a permitir la formación de 2 ATP. Y ese es un concepto fundamental que debemos recordar, porque así se entiende luego el balance energético que tenemos que hacer. Ahora, sigamos con nombres. Toda esta cadena donde estamos transportando electrones hasta encontrarse con el oxígeno, toda esa cadena recibe el nombre de cadena respiratoria, donde el último elemento, porque es el último que recibe electrones, es pues justamente el oxígeno. ¿Ya? El oxígeno. Entonces, reitero, todo esto se va a denominar pues cadena respiratoria. ¿Ya? Cadena respiratoria. Muy bien. Ya, esto es cadena respiratoria.
Y este proceso, profesor, llamado fosforilación oxidativa, ya esto es aquí. Esta formación de ATP en la cresta con ayuda de una ATP sintetasa y en presencia de oxígeno es lo que llamamos pues fosforilación oxidativa. ¿Ya? Repito, la formación de ATP en la cresta mitocondrial por acción de una ATPasa o una ATP sintetasa y en presencia de oxígeno se llama fosforilación oxidativa. Ya tenemos ahí esos dos procesos que son pues acoplados y que ocurren en la cresta. ¿Ya? Que ocurren en la cresta. Muy bien. Entonces, hasta ahí pues tenemos ese detalle importante sobre la formación de ATP y la cresta. No olvidar, antes de responder alguna pregunta, no olvidar que aquí fundamental es la acción del oxígeno. Si el oxígeno no estuviera presente, no habría quien reciba electrones, por lo tanto, no se produciría este recorrido finalmente, no se requeriría ni NAD ni FAT, no habría nada, o sea, no regresaríamos solo a glucólisis. Repito, regresaríamos solo a glucólisis. Muy bien, entonces, a ver, positivo, no, a ver. ¿Dónde hay P positivo? Hasta donde yo recuerdo, el H positivo solo es eso, ¿no? H positivo, ¿no? No entiendo dónde hay P positivo. A menos que te refieras pues a protón, ¿no? Claro, el hidrógeno atómico, o sea, si hablamos del átomo de hidrógeno, recuerda que en el hidrógeno hay un electrón y un protón. Entonces, si yo hablo de H positivo, es un protón, ¿no? Básicamente es un protón. Por eso es que en algunos textos, al hecho de que los protones o los hidrogeniones pasen, ¿no?, por esta ATP sintetasa, se le llama también fuerza protón motriz, ¿ya? Repito, a esto también se le va a llamar fuerza protón motriz, que va a permitir pues la formación de ATP, ¿ya? Bueno, supongo que con eso quedamos pues con la respuesta, ¿no? Bien. Listo. Ahora sí, gracias. Oye, ya tenemos eso listo y entonces vamos al balance energético, ¿ya? Balance energético. ¿Por qué decimos balance energético? Porque hay que saber, repito, hay que saber cuánta energía nos da una glucosa, ¿ya? Cuánta energía nos da, repito, una glucosa. A ver, entendamos esto. El balance energético no va a incluir la formación a nivel sustrato de ATP, o sea, durante la reacción, ¿ya? Y la formación de ATP, pues en total, incluyendo esta última parte que es la fosforilación oxidativa, ¿ya? Bien, entonces, a ver, cuando hablamos de la glucólisis, recuerden, cuando hablamos de la glucólisis pues nos va a dar 2 ATP, por algo llamado fosforilación a nivel sustrato, 2 ATP, que son lo neto, ¿no? Lo útil, 2 ATP. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ir encerrando cosas. Ya, me interesa acá. Comenzamos a contar 2 ATP. ¿De acuerdo? Durante la formación del acetil se van a liberar 2 NADH. Ya sabemos que, aunque lo voy a escribir acá de todas maneras, ¿ya? Sabemos que esto lo vamos a multiplicar por 3 ATP en cada caso. Entonces, ¿cuántos ATP vamos a tener por acá? 6 más. ¿Correcto? 6 más. Luego, el ciclo de Krebs. No olvidar, el ciclo de Krebs. Ya, aquí hay que aclarar. No te olvides, por favor. Siempre faltan aquí los numerales. A ver. 2. 2. Ya está.
Entonces, por los dos ciclos de Krebs, que vamos a entender, que vamos a encontrar, 2 ATP más a nivel sustrato, 6 NADH, que ya sabes que se multiplican por 3, lo que nos da un total de 18 ATP, y también vamos a tener por acá FADH2. No te olvides que este FADH2 se multiplica por 2 ATP. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos ahora 4 ATP más. Ya. Si seguimos ese razonamiento, entonces vamos a tener una pues cierta cantidad de ATP por acá, ¿no? 2, 4 en total, 6, 18, 4, y nos va a faltar pues llegar al total, ¿no? ¿Por qué nos va a faltar? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando aquí? Recuerda, por favor, recuerda que en la... Vamos a ver, aquí. Recuerda esto, ¿eh? Vamos a ver que este NADH de la glucólisis no pasa directamente a la mitocondria. Este debe pasar por un sistema llamado de lanzaderas. O sea, este NADH, digamos así, es segregado, ¿ya? No lo quieren directamente en la mitocondria. Así que va a pasar pues por un sistema de lanzaderas, donde este NADH, que es NADH citosólico, ¿ya? A ver, lo que hace es ceder sus equivalentes de reducción. Cede, ¿ya? Vamos a escribirlo bien. Cede. Y esta es la palabra. Cede. ¿Qué cede? Cede, repito, sus equivalentes de reducción. ¿A quién? Pues a dos sistemas diferentes. A uno llamado glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato, escúchame por favor, a su vez los envía ¿a quién? Los envía a 2-FAT. Entonces, ¿qué vamos a tener en el camino? Pues 2-FAT-H2. A ver, ¿qué vamos a tener en el camino? Te decía 2-FAT-H2. Ya. Ya sabemos pues que si tenemos 2-FAT-H2, obviamente, ¿cuánto ATP más pues vamos a formar? 4. Solo 4. 2 por 2, ¿cierto? 4. Ya está. ¿Qué más? Si utilizamos la vía malato-aspartato, entonces, ¿a quién los envía? ¿Los envía a quién? A ver, perdón. Un poquitín más grande. Los envía a 2 NAT, lo cual nos lleva pues a formar 2 NADH. Ya sabemos pues que si tenemos 2 NADH, ¿qué va a ocurrir? Es fácil. Los NADH por 3, ¿cuánto ATP más nos van a dar? 6. Entonces ahí viene el asunto final, ¿no? Si utilizo glicerol 3-fosfato, ¿cuánto ATP voy a tener al final? En total. Pues en total voy a tener 36 ATP. Y si uso malato aspartato, al final, ¿qué voy a tener como total? Pues voy a tener 38 ATP. ¿De acuerdo? 38 ATP. Ah, interesante tu pregunta. ¿Por qué no pueden pasar los NADH de la glucólisis a la mitocondria? Bueno, es un asunto de receptores. Recuerda que en la célula hay pues señalización celular, es decir, hay interacción entre los componentes, ¿ya? Entonces hay pues receptores en las membranas y aparentemente pues ocurre que los NADH de la glucólisis no tienen
posibilidad alguna de entrar sin pasar, repito, sin pasar por este sistema de lanzaderas. Entonces, es un asunto de la estructura de la membrana. ¿Ya? La membrana de la mitocondria no permite, repito, no permite el paso de los NADH más H del citosol. Reitero, es un asunto pues de receptores, no hay. Por lo tanto, solo queda pues que cedan sus protones al sistema de lanzaderas. Eso por un lado. Lo otro es también por el asunto termodinámico, ¿no? Parece ser que es mucho más adecuado cederlos que el que ingrese toda la molécula. Parece que es más adecuado en términos energéticos para la célula cederlos, repito, antes de que permitir el paso de toda la molécula. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí este detalle. ¿Ya? A ver, los iones ingresan por difusión facilitada porque hay, uno, proteínas específicas para los iones, ¿ya? Y estas proteínas específicas, como te repito, o como te menciono, lo que hacen es pues presentar, en muchos casos, carga eléctrica. Y obviamente pues hay una interacción entre cargas, ¿ya? Por eso es que los iones sí pueden pasar. Ahora, depende también de los canales que existan, ¿no? De las proteínas que faciliten el proceso de ingreso-salida de los iones, ¿ya? De lo contrario, pues no podrían pasar tampoco. Eso está en función a lo... las lanzaderas no son exactamente canales, ese es el asunto. Las lanzaderas son complejos de reacciones químicas. O sea, por ejemplo, el glicerol 3-fosfato, si no me viene mal a la mente ahorita, son creo 3 reacciones, y en la malato aspartato son, a ver, 2, 3, 5 y 6 reacciones, no recuerdo bien ahorita en este instante la cantidad, pero son reacciones, o sea, no es un canal. No es que el glicerol 3-fosfato sea una proteína que tenga un canal, no, son reacciones químicas que ocurren. Por eso les decía, ahí el asunto va por los receptores y por el gasto energético. Parece que es más sencillo, reitero, para la mitocondria los equivalentes sean cedidos a que sean, pues, que toda la molécula ingrese, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos ese asunto. De nada, no hay ningún problema. Ya, listo, tenemos entonces el balance energético y hay que aclarar un punto o precisar un asunto importante. Esta última vía, malato aspartato, ya vamos a poner aquí a modo de observación. Esta última vía es empleada por nuestro hígado, por nuestro corazoncito y por nuestro riñoncito. Aparentemente, pues, son los órganos que más energía emplean. Así que por esa razón usan el malato aspartato. Ya, por cierto. Muy bien, teniendo eso en mente, ya pasamos entonces al proceso de intercambio de gases. Perdón. Bueno, ya, es lo que habíamos dicho, ¿no? Perdón, antes, se me estaba olvidando, ¿ya ves? Se me estaba yendo. A ver, ¿nos alcanza? Sí, parece que sí. Vamos entonces con el proceso de fermentación. Recuerda, la fermentación es, digamos así, es el segundo paso de la respiración anaeróbica. ¿Ya? Es el segundo paso porque el primero fue la glucólisis. Recuerda que la glucólisis es un proceso que ocurre en ambos tipos de fermentación. Ahora, quiero que entiendas esta referencia que vamos a dar acá. Recuerda que la glucólisis usa NAD para formar NADH2, para formar NADH. Usa NAD para formar NADH. Y lo que tiene que ocurrir necesariamente o sea, lo que tiene que haber necesariamente para que ocurra glucólisis es pues justamente NAD. Si nos falta NAD, no hay glucólisis. Repito, si nos falta NAD, no hay glucólisis. Así que
Básicamente la fermentación es el proceso de regeneración del NAD. Repito, la fermentación es el proceso de regeneración del NAD, por el cual el NADH cede sus protones a otra molécula. Repito, el NADH cede sus protones a otra molécula. ¿Ya? Ahora, si el producto de la fermentación es, repito, si el producto de la fermentación es etanol o alcohol etílico, entonces la fermentación se llama alcohólica. Si en cambio el producto de la fermentación es ácido láctico o lactato, la fermentación se va a llamar láctica. ¿Quiénes hacen fermentación alcohólica? Los hongos unicelulares del grupo de las levaduras. Y se emplea pues en la industria del pan, en la industria cervecera, ¿no?, de los licores. ¿Quién hace fermentación láctica? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de las bacterias homolácticas que se emplean pues para hacer yogur, para hacer queso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los eritrocitos, ¿no?, nuestros glóbulos rojos, que recuerda, no tienen pues núcleos, no tienen núcleos, perdón, no tienen organelas, y la única forma que tienen de obtener energía es haciendo glucólisis y acumulando ácido láctico. También lo hace la fibra muscular o célula muscular, ¿ya? La cual tenemos que hacer pues ahí una pequeña observación, ¿no? ¿Qué ocurre? Si se acumula, ¿no?, la acumulación de ácido láctico en la fibra muscular, en la fibra muscular, puede generar el calambre. Podría generar un calambre. Solamente por acumulación de ácido láctico. Entonces, por ejemplo, eso ocurre cuando tú haces pues un ejercicio muy exigente, exiges demasiado al músculo cuando no lo has preparado previamente para eso. Preparar al músculo previamente para un ejercicio fuerte es oxigenarlo, es hacer lo que se llama pues calentamiento, ¿no? Bien, ya tenemos entonces los procesos, repito, de fermentación. Ahora sí, intercambio de gases. Cuando hablamos de intercambio de gases, tenemos que recordar que hablamos de gases conocidos como gases respiratorios, que son el oxígeno y el CO2. Todo ser vivo con respiración aeróbica, con respiración celular aeróbica, usa oxígeno como sustancia oxidante para liberar energía y libera CO2 como desecho, ¿ya? Entonces, todos los seres aeróbicos lo hacen, eso incluye las plantas. Pero ¿por dónde intercambian gases las plantas? Pues por los estomas, que están, recuerda, en el envés de las hojas. No olvidar, los estomas, repito, no te olvides, ¿en dónde están? En el envés de las hojas, ¿de acuerdo? En el envés. Y por ahí pues se permite el cambio de gases, ¿no? El ingreso de oxígeno y la salida de CO2. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a encontrar luego la respiración traqueal. Recuerda que una tráquea es un tubo de quitina, repito, es un tubo de quitina que llega pues hasta la parte tisular, llega hasta los tejidos, llevando directamente el aire y por tanto el oxígeno a las células. ¿Ya? Repito, llevando el aire y por tanto el oxígeno directamente a las células. Ahora, tiene una apertura, ¿no? Una apertura llamada estigma o espiráculo. Estigma o espiráculo, ¿ya? Bien, luego tenemos la respiración cutánea. Hay un detalle importante acá. Para que la piel, porque si yo te hablo de respiración cutánea, hablo de usar la piel, ¿ya? Hablo de usar la piel. La piel, pues, debe ser permeable a los gases, y esto se logra cuando la piel es delgada,
¿ya? La piel es delgada, está permanentemente humectada, siempre está húmeda, y además está vascularizada, o sea, tiene muchos vasos. Si cumple con esos requisitos de ser delgada, humectada y estar vascularizada, entonces sí se puede emplear la piel como estructura de intercambio de gases. Quienes presentan esto, los anélidos ligoquetos, la lombriz de tierra, por ejemplo, los anfibios adultos, ¿no? Los anfibios adultos. Y ya tenemos entonces ahí este tipo de respiración cutánea. Recuerda que cuando hablamos de respiración, la respiración es el otro nombre del intercambio de gases. Luego tenemos las branquias. Embriológicamente, o sea, desde el embrión, las branquias se forman a partir de la faringe, ¿ya? Así que podemos afirmar que son, pues, estructuras faringeas vascularizadas. Si llegan hasta el exterior, van a ser llamadas branquias externas, y estas están en los renacuajos, que son los embriones de los anfibios, y en un anfibio adulto que es, pues, el axolote, ¿no? Puedes ver, pues, todavía muestra sus branquias externas en el estado adulto. Las branquias internas, en cambio, van a estar, pues, como el nombre lo dice, cubiertas, y acá encontramos a los peces, encontramos a los moluscos, excepto el caracol de tierra, que tiene pulmón. Ya vamos a encontrar también a los crustáceos, ¿no? Que de los artrópodos son, pues, el único grupo que tiene branquias, ¿ya? Y hay un detalle importante. Sean peces óseos o peces de cartílago, como los tiburones, ambos tienen branquias, pero hay una diferencia aquí que de todas maneras hay que mencionarla, ¿ya? Estas branquias que estamos observando aquí, ¿ya? Voy a poner una observación. En la respiración branquial, en peces existe algo llamado flujo contra corriente. ¿Qué significa eso? Quiero que entiendas esta parte. El agua va en un sentido y la sangre va en sentido opuesto. Repito, el agua, creo que acá podemos, sí. Te decía, el agua va en un sentido, ¿ya? Y la sangre va en sentido opuesto. De forma tal que cuando el agua pasa, deja oxígeno y recoge CO2. Repito, el agua va en un sentido y en sentido contrario va la sangre. Sí, hay un contacto ahí. De esa forma, el agua deja oxígeno y se lleva CO2. Ese flujo contracorriente es importantísimo porque así los peces pueden, pues, aprovechar lo máximo posible el oxígeno que reciben, ¿ya? El oxígeno que reciben. Muy bien, ya tenemos eso ahí. Vamos ahora entonces al sistema respiratorio humano. Cuando hablamos del sistema respiratorio humano, debemos entender que el sistema respiratorio humano va a presentar las siguientes estructuras, ¿ya? A ver, dos partes en primer lugar. La primera parte van a ser las llamadas vías aéreas, que son, pues, las vías o los lugares por donde el aire pasa. Hablamos de las fosas nasales, hablamos de la faringe, la laringe, que recuerda, por favor, contiene, pues, a las cuerdas vocales, que son el órgano de la fonación. Luego vamos a encontrar a la tráquea, luego a los bronquios principales o mayores, y luego, pues, a las ramificaciones que tienen ellos, conocemos, pues, con el nombre de árbol bronquial. Esas son las vías aéreas, que son las vías por donde pasa el aire. Y luego, el segundo componente van a ser los pulmones, ¿ya? Pues si hablo de los pulmones, vamos a hablar de los llamados órganos
de la hematosis. Entendiendo pues a la hematosis como el intercambio de gases que ocurre dentro de los pulmones, ¿ya? Dentro de los pulmones. Ahora bien, entonces, hay un detalle adicional aquí, en el caso de las fosas nasales, ¿ya? Las fosas nasales filtran, humectan y atemperan el aire. Eso hacen, repito, nuestras fosas nasales, ¿ya? Humectan, filtran y atemperan el aire que ingresa. Ahora, la laringe, la faringe y demás, te repito, básicamente, pues son lugares por donde el aire fluye. Estoy siendo claro, aire, no solo oxígeno, aire, el aire fluye, ¿ya? Muy bien, ahora, la tráquea está delante, delante del esófago, por si acaso, ya los bronquios se bifurcan, o la tráquea se bifurca en bronquios, arriba incluso, ¿no? Del corazón, como puedes ver en la gráfica, y los bronquios pues van a penetrar en los pulmones, que son dos, ¿no? Izquierdo y derecho. Recordando que el pulmón izquierdo es más ancho y el pulmón derecho es más largo, ¿ya? Bien, otro detalle es que así como la fosa nasal filtra, la tráquea también filtra el aire. Para eso tiene células con cilios. Mientras la fosa nasal tiene pues epitelio, ya, donde hay vellosidad, hay vellos que tú puedes ver en la nariz incluso, ¿no? Bien. Llegamos ahora a los pulmones. Dentro de los pulmones vamos a encontrar a los alvéolos. Los alvéolos van a ser pequeños sacos, ya pequeños sacos dilatados, que están en contacto directo con los capilares sanguíneos que llegan hasta el pulmón. Ahora, los capilares rodean a los alvéolos para poder intercambiar con ellos gases. Entonces, veamos algo importante. La pared alveolar, o sea, la pared del alvéolo, ¿ya? La pared del alvéolo está formada pues por células llamadas neumocitos 1, ¿ya? O neumocito 1. Ese es el que forma la pared alveolar, ¿ya? Si yo te hablo ahora de la pared capilar, te hablo pues del endotelio, ¿cierto? Ya. Ahora, hay un detalle acá que debemos entender que es importante. Otra observación. Existe en el alvéolo algo llamado neumocito 2, ya que es el que va a producir pues una sustancia llamada surfactante, que es el que va a mantener dilatado al alvéolo. ¿Para qué se mantiene dilatado? Pues justamente para que el oxígeno pueda fluir desde el alvéolo, ¿de acuerdo? Desde el alvéolo, ¿ya? A ver, aquí, desde el alvéolo, hacia el capilar sanguíneo, hacia el capilar, ¿de acuerdo? Para que fluya hacia el capilar. Ya, ahora, si tú te das cuenta, aquí dentro del alvéolo hay más oxígeno que CO2 y dentro del capilar más bien hay más CO2 que oxígeno. Entonces, este intercambio de gases que estamos viendo acá, esa hematosis, ocurre por difusión. Repito, la hematosis va a ocurrir por difusión. ¿Estamos claros? Reitero, la hematosis va a ocurrir por difusión, porque en el alvéolo hay más oxígeno que CO2 y porque en la sangre hay más CO2 que oxígeno. ¿Ya? Ese intercambio ocurre, repito, por difusión. Ahora, ¿cómo se llama esta estructura formada pues por la pared alveolar, por el endotelio del capilar y por los glóbulos rojos? Esto se va a llamar membrana respiratoria. La membrana respiratoria entonces incluye al neumocito 1, al surfactante también me estaba olvidando, ¿ya? Reitero, la membrana respiratoria incluye al neumocito 1, al surfactante,
al endotelio y obviamente a los glóbulos rojos. Pero los tres de arriba son pues muy, muy importantes. Ya está, ya tenemos ahí entonces ese pequeño detalle. ¿Por qué pequeño? Porque vamos a pasar ahora a lo siguiente. Para garantizar que el aire ingrese, y que el aire salga, es decir, que el oxígeno llegue, que el oxígeno y que el CO2 salga, tenemos pues el asunto llamado ventilación pulmonar, llamada también ciclo respiratorio, ¿ya? Que viene a estar formado por una inspiración y una expiración, ¿ya? Ahora, recuerda, si yo te hablo del número de ciclos por minuto, entonces, ¿qué tenemos? El llamado ritmo respiratorio, que más o menos pues viene a ser entre 12, ¿no?, y 18 ciclos por minuto, ¿ya? Ciclos por minuto. Muy bien, ahora recordemos este asunto. Una inspiración involucra la contracción y descenso del diafragma, ¿ya? Contracción, repito, y descenso del diafragma. Luego tenemos que los músculos intercostales se contraen y ascienden, o sea, suben, ¿ya? Y eso provoca pues la dilatación de los pulmones, permitiendo que el aire ingrese por diferencia de presión, ¿no? La presión atmosférica termina siendo más grande que la presión dentro del pulmón y eso entonces va a permitir el ingreso del aire. ¿Ya? El ingreso del aire. Ahora, en la expiración va a ocurrir lo opuesto. El diafragma, el músculo diafragma, se relaja y sube, los intercostales externos se relajan también y descienden, los pulmones se comprimen y el aire sale. Ahora, ¿cuánto aire entra y cuánto aire sale? ¿Ya? Eso es el volumen llamado tidal o volumen de intercambio de gases. ¿Cuánto es? 500 mililitros. Es lo que entra y lo que sale, ¿de acuerdo? Lo que entra y lo que sale. Repito entonces, a ver, en una inhalación, el diafragma se contrae y desciende, ¿ya? Los intercostales externos se contraen y suben, y los pulmones entonces se dilatan. Repito, se van a dilatar. Entonces decimos pues que la presión atmosférica ser mayor que la presión intrapulmonar, ¿ya? Intrapulmonar. Por lo tanto, el aire entra. En cambio, en la expiración, el diafragma se relaja y sube, los intercostales externos se relajan y descienden, y los pulmones se comprimen. Entonces, en este punto, la presión atmosférica va a terminar siendo menor que la presión intrapulmonar. Y por lo tanto, el aire sale, ¿ya? El aire sale. Eso es lo que va a ocurrir durante una inspiración y una inhalación o ciclo respiratorio. Ahora, reitero, en un adulto, ya la frecuencia o ritmo respiratorio, ya, si por favor van contestando la encuesta, en un adulto, reitero, es entre 12 y 18 ciclos por minuto, excepto en un asmático, ¿no? En un asmático en pleno ataque asmático llega pues hasta 25 por minuto, ¿no? Es muy, muy alto. ¿Ya? Y en un niño también es alto. Los niños están normalmente pues entre 18 y 20, ¿no? Los niños de la primera infancia, ¿no? Son más rápidos en ese sentido en su respiración. Muy bien, entonces creo que hemos cubierto pues el tema del día de hoy. Ya, bien, gracias por sus preguntas, gracias por sus apreciaciones. Es importante. Y bueno,
Entonces, pues quedamos